Colombia Profunda. Hola a todas y a todos, un saludo especial aquí desde su programa Colombia Profunda en la plataforma virtual Cuarto de Hora. Hoy tenemos a dos maravillosas mujeres, lideresas sociales, mujeres que han trabajado en la política durante muchísimos años y que se vienen preocupando por sus regiones. Nuestro tema hoy será Mujeres en la Política y la Paz. Tenemos a Claudia Cabrera, que en ese momento se encuentra como embajadora ante la Segunda Cumbre Mundial de Mujeres en representación de Colombia y con 15 países. Ella fue alcaldesa hasta el año pasado de Policarpa, Nariño. Me gustaría, por favor, que Claudia se presentara. Y tenemos también una gran invitada que se llama Piedad Lucía Ramírez, una mujer que ha trabajado durante muchísimos años en pro de la construcción de la paz y de conseguir un país mejor. Piedad Lucía, también ahorita te pido por favor que te presentes. Empezamos contigo, Claudia, bienvenida. Muy buenos días, un saludo muy especial, Mariluz, y a todos los que se encuentran en este momento ahí en estudio precisamente. Y bueno, contarles que desde el departamento de Nariño soy la exalcaldesa del municipio de Policarpa y hemos trabajado enormemente. Yo creo que valga la oportunidad para resaltar, Mariluz, gracias por la invitación. Gracias por mostrar esos liderazgos que desde esos rincones del país que han sido azotados tanto por el conflicto, hoy le mostramos a Colombia y al mundo, de demostrar esas acciones exitosas que desde esos territorios que antes eran estigmatizados y olvidados por el Estado colombiano, hoy salimos a mostrar lo bueno que pasa en esas zonas del país. Gracias, Claudia. Y tú, Piedad, cuéntanos un poco de ti. Bueno, quiero saludar a mi querida Mariluz, a Andrés, a todas las personas que están escuchando este programa. Efectivamente, soy Piedad Ramírez, soy de Valledupar. Durante muchos años trabajé en Bogotá, como dice Mariluz, en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones mayormente excluidas y vulnerables, principalmente las mujeres, claro, las víctimas del conflicto. Y en este momento me encuentro trabajando en Valledupar como docente universitaria, pero también estoy apoyando la administración de Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena desde la Oficina de Atención a la Mujer. Qué bien, Piedad, muchísimas gracias. Bueno, hoy el tema es bastante amplio y a la vez muy puntual, porque es mujeres, política y paz. Claudia, ¿cómo ha sido este proceso allí en Nariño? Tu experiencia de vida, ¿cómo se ha venido desarrollando para ser la mujer política que eres hoy, la líder que eres hoy? ¿Y cuál ha sido el apoyo en tu entorno para que puedas lograr esto, a donde has llegado hoy día? Bueno, Mariluz, precisamente hablando del proceso de paz, yo le doy gracias a esa voluntad que hubo por parte del gobierno nacional en ese entonces, en el año 2015, que ya pues se hablaba de la firma del acuerdo de paz, que por primera vez en Colombia y especialmente en esos territorios que eran tan apartados, tan olvidados, tan estigmatizados, donde incluso ni las elecciones se celebraban como debería ser, ¿cierto? Porque había presión de los grupos al margen de la ley, de hecho en algunos corregimientos, veredas, donde no había presencia de fuerza pública, donde los puntos más principales solo tenían como esa seguridad para que la gente pueda ejercer ese derecho a la democracia y que se puedan llevar esas elecciones, no se podía en ese entonces. ¿Por qué? Porque quemaban las urnas, quemaban todos los votos, no permitían que llegaran a veces al centro, que son las cabeceras corregimentales. Entonces esto ocurrió muchas veces, llegaban las ex-FARC o llegaban los ex-paramilitares, quitaban los votos, amenazaban a los delegados de la registraduría. Entonces, por primera vez después, en el año 2015, logramos unas elecciones en el país tranquilas, unas elecciones que se celebraron gracias al proceso de paz. Entonces, primero agradecerle al proceso de paz porque permitió que una mujer en Policarpa precisamente liderara este municipio, fuera elegida como alcaldesa para el 2016, y allí arranca esa historia tan hermosa
porque de hecho, pues con ese acontecimiento de permitir que las elecciones se permitan de una manera tranquila en Colombia, pues me permite a mí ya a partir del 1 de enero del 2016 arrancar con mi labor como alcaldesa. Ahí hay algo tan importante que resaltar. Anteriormente los alcaldes gobernaban desde la capital de los departamentos. ¿Por qué? Porque no podían estar por amenazas en los municipios y no visitaban los corregimientos ni las veredas. Me permite como alcaldesa, como mujer, en el año 2016, cuando arranco mi administración, a gobernar desde mi territorio, con mi gente. Entonces esto fue un cambio totalmente importantísimo, un cambio que se vio reflejado en el trabajo municipal, en ese trabajo de gestión a nivel nacional y en especial de ver y estar como en la realidad de nuestro territorio, estar en ese contexto, porque si los alcaldes estaban desde la capital gobernando un municipio tan distante que nosotros de hecho son 4 horas de viaje en vehículo para llegar a Policarpa, entonces era muy difícil gobernar, pero eso le agradezco al proceso de paz. Qué bien, Claudia. Cuéntanos sobre la misma pregunta, Piedad, ¿cómo ha sido el proceso contigo, tu participación en la política? ¿Ha contado con el apoyo de tu familia, de tu entorno? ¿Cómo ha sido recibido? Pues, Mariluz, la verdad es que para las mujeres no, y tú lo sabes bien, no es nada fácil incursionar en el terreno de la participación política. En Valledupar y también en el Magdalena puedo decir que existe esa cultura machista y esa opresión de la sociedad patriarcal que existe en todo el país, pero que se da con muchísima fuerza, se evidencia con muchísima fuerza en la costa atlántica colombiana. Las mujeres, las cifras aquí de violencia contra la mujer y de opresión de la cultura machista son terribles. Las cifras de violencia sexual, de violencia intrafamiliar contra la mujer, los feminicidios. En general, a las mujeres nos toca la peor parte, nos toca la doble jornada, las tareas domésticas, pero también trabajar por fuera. Y no es una excepción el tema de la participación política. Como bien sabemos, en este conflicto armado, las mujeres fueron las que llevaron la peor parte. Buena parte el 52% de los desplazados son mujeres. El 82% de las víctimas de violencia sexual en Colombia en el marco del conflicto armado son mujeres. El 50% de los homicidios son mujeres. Pero no ha pasado lo mismo respecto de las voces del proceso, de las voces de las mujeres en el proceso de paz. A nivel nacional hay un informe de la Corporación de Justicia que dice que desde 1982 a esta parte, solo el 4% de los participantes en las mesas de negociación para la paz son mujeres. Entonces, no hay la audibilidad de las voces de las mujeres para efectos de la concertación, de la negociación de paz, pero nosotras sí somos las principales víctimas del conflicto. Aquí en Valledupar, y voy a hacer una diferenciación entre el Cesar y el Magdalena, porque desafortunadamente en el departamento del Cesar, que tanto amo, es muy... ¿cómo llamarlo? Es muy claro el estigma hacia las voces distintas, alternativas, hacia la izquierda democrática, por todos los odios y los sesgos que produjo el conflicto armado. Entonces aquí cualquier voz que se eleve para cuestionar las prácticas de corrupción, las prácticas politiqueras, inmediatamente somos acusados de que somos guerrilleros, de que somos terroristas, y se está viendo una grave situación de amenazas en esta ciudad, tanto a hombres como a mujeres y a todo el departamento, y como ustedes saben
de asesinato tanto de excombatientes como de líderes y dirigentes sociales. Pero en todo caso es muy difícil para nosotras como mujeres incursionar aquí en la esfera política. Hay una violencia machista, una cultura machista que nos dificulta y nos obstaculiza nuestra presencia aquí. Gracias, Piedad. Pues efectivamente, estas cifras que tú nos das, en donde la violencia sexual contra las mujeres ha sido muy fuerte, en donde, contrario a la participación nuestra en el escenario político, un 4% de mujeres participando en los acuerdos de paz es casi que inexistente, cuando nosotros sabemos que el proceso de la mujer guerrillera es a la par que los hombres, y allá se le exige tanto a las mujeres como a los hombres, y como que la promoción en esos casos de la participación de las mujeres en esas instancias de decisiones es casi que nula. Pero en estas esferas de la política legal, nosotros también seguimos viendo que eso es recurrente. Yo le quiero preguntar a Claudia, Claudia, ¿será que es que nosotras las mujeres nos hemos acostumbrado a que no nos tengan en cuenta, o nos hemos acostumbrado a guardar silencio y solamente ser algo así como el relleno de las listas en época electoral? Bueno, ahí el tema, la situación es, digámoslo, compleja, en el sentido de que las mujeres en Colombia prácticamente no tenemos esa independencia económica, y hay que buscar ese empoderamiento económico de nuestras mujeres para que ellas puedan hacer sus contiendas, sus campañas, puedan hacer sus reuniones, porque no contamos precisamente con ello. Y que, como tú dices, también hay otra parte que es en las mujeres o los hombres nos utilizan como para, como lo dices, como para el relleno de una lista de ese 30%. Las mujeres tenemos que ganarnos esos espacios con liderazgo, con fuerza. Hay muchas mujeres, pero no se les permite también la posibilidad de demostrarlo. Y de hecho, yo tengo una experiencia propia, digámoslo, en Policarpa. Cuando yo llego y recibo la administración, era muy poca la participación de las mujeres en la administración pública. Las mujeres no tenían esa oportunidad de trabajar y de ejercer cargos de administración, digámoslo, de administrar o de hacer acciones que puedan también manejar recursos. Entonces cambiamos esa forma y logramos que el 95% de nuestras mujeres en el municipio participaran en la administración, que sean más mujeres que hombres, como aprovechando también esa oportunidad que había una mujer como alcaldesa. Yo recuerdo que nadie le apostaba a eso. Es más, las mujeres alcaldesas del país, que en mi administración, digamos, en ese año 2016-2019, éramos 132 mujeres en el país, y muy pocas le dan la oportunidad a las mujeres de trabajar en la administración. Entonces, mira que incluso entre nosotras mismos tenemos como ese egoísmo con las demás mujeres, y tenemos que reconocer que nosotras tenemos que, uno, buscar la sororidad, y buscar y abrir caminos, abrir espacio para que otras mujeres también puedan llegar. Entonces, hace falta mucho más eso. Más compromiso de las mujeres lideresas que en el momento están en la vida política, ejerciendo cargos públicos, en los ministerios, en las gobernaciones, en las alcaldías, para apoyar el resto de mujeres. Prepararlas, darle la oportunidad también de que se puedan capacitar, de que puedan estudiar y que puedan ejercer esos cargos que necesitan realmente esa experiencia, y que se den a conocer a la comunidad, bueno, en el barrio, en el municipio, en el departamento, y que las mujeres podamos ejercer ese liderazgo y demostrar ese trabajo. Por eso, iniciando esta charla, yo te decía, gracias por permitirnos mostrar el trabajo de nuestras mujeres. Eso es muy importante, porque mira, a mí me pasa también, yo fui alcaldesa de un municipio que no era reconocido ni en el departamento, ni en Colombia, ni a nivel internacional. Pero entonces, y estaba haciendo cosas muy importantes. Entonces, ¿qué necesitamos también? El apoyo a través de los medios de comunicación, que se muestre, que se visibilicen nuestras acciones, porque siempre tratan de opacar a la mujer, de no mostrar lo bueno que está haciendo una mujer. Muchísimas gracias, Claudia. También la misma pregunta para ti, Piedad.
Pues Mariluz, yo creo que efectivamente dentro de esta cultura que ha privilegiado a los hombres sobre las mujeres, esta cultura de valores machistas, efectivamente las mujeres tenemos también arraigados esos valores machistas y patriarcales que nos hacen pensar que no somos capaces, que nos hacen asustar, que nos hacen pensar que es muy difícil que una mujer incursione en el terreno político. Pero también hay otras cosas, como bien lo anotaba la compañera, la dependencia económica es un factor fundamental, el hecho de que las mujeres, como lo dicen todas las cifras, tengamos una precariedad económica superior a la de los hombres y seamos dependientes de ellos en materia económica, el hecho de la doble jornada que hace que nosotros tengamos las tareas domésticas y tengamos que trabajar, es muy difícil para las mujeres incursionar también en labores políticas, la falta de formación para la participación política, son entre otros muchos factores que han obstaculizado el hecho de que las mujeres participemos en el escenario político, de que haya tan baja participación en el escenario político para la toma de decisiones de las mujeres. Y yo creo que esta es una realidad, Mariluz, que no es la mujer quien está llamada a cambiarla, o no es solo la mujer quien está llamada a cambiarla. Tanto los problemas de violencia contra la mujer, como de dependencia económica, como la baja participación, es un problema de toda la sociedad, porque una sociedad no puede ser realmente justa, democrática, no puede haber una equidad social si no hay una paridad, una equidad en la participación de la mujer. Entonces yo creo que todos los actores y todos los sectores tienen una responsabilidad específica para empoderarnos a las mujeres y para que nosotras podamos acceder a la garantía de derechos. Y culmino esta pregunta que me hace Mariluz con una frase de García Márquez que me gusta, que dice: lo único realmente nuevo que podría intentarse para salvar a la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman el manejo del mundo. Sería por primera vez en la historia una mutación esencial del género humano que haga prevalecer el sentido común, que los hombres lo hemos menospreciado y ridiculizado con el nombre de intuición femenina, sobre la razón, que es el comodín con que los hombres hemos legitimado nuestras ideologías, casi todas absurdas o abominables. Entonces García Márquez invita a que en el siglo XXI las mujeres asuman el manejo del mundo. Pues sí, nosotros estamos esperando que ese cambio se dé. Yo no me siento representada aunque tengamos una mujer vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, no me siento representada por ella. No es mejor que llegue cualquier mujer a que llegue una mujer con plenas convicciones. O sea, yo sí creo que nosotras, para poder llegar a las instancias de poder, debemos pensar no en nosotras, no en nuestro partido, no en nuestros sectores exclusivos, sino pensar en un pueblo, porque realmente esto es lo que nos ha llevado a que sigamos siendo apartadas, a que nos miren todavía por encima del hombro y a que nos digan que nosotras no podemos hacerlo. Bueno, hemos visto cómo el panorama de la participación política de las mujeres no ha sido nada fácil, además de que las cifras que nos daba anteriormente Piedad Lucía tampoco son tan alentadoras. Y cómo es posible que en Policarpa, creo que fue la primera vez que una mujer llegó a la alcaldía, justamente abrazando el acuerdo de paz. Claudia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estaba Policarpa antes del acuerdo de paz? ¿Cómo estuvo durante tu administración y cómo está ahora? Bueno, antes del acuerdo de paz la situación era muy difícil. En Policarpa, pues como lo mencionaba anteriormente, los alcaldes no gobernaban desde el territorio, lo hacían desde la capital del departamento, y esto hacía que se dificulte un poco la inversión que había que hacer, el trabajo que había que hacer en el territorio. Bueno, anteriormente los alcaldes, unos que eran amenazados porque sí, otros que se hacían los amenazados y se iban porque no querían estar en el municipio y no querían trabajar.
eso siempre pues se ha visto. Y cuando iniciamos este trabajo de meterle alma, vida y corazón a Policarpa, la historia cambió. Ya se empiezan a ver los resultados de una administración que está muy activa, que se hace visible ante Colombia, y decir, miren, acá hay un municipio que ha estado abandonado por décadas por el Estado colombiano y necesita mucha inversión. Y es ahí donde llamamos la atención del gobierno nacional, de cooperación internacional también, y empiezan varias acciones en nuestro territorio. Mira que tanto así, yo llego y encuentro un municipio que tenía una conectividad de un 45%, porque me tocó llegar a construir 6 puentes para poder conectar internamente al municipio y poderlo conectar con la capital del departamento, que gastamos 4 horas de camino. En este momento ya está en ejecución el proyecto que dejé aprobado, que nos conecta en hora 20 minutos a la capital del departamento, un puente que fue dinamitado por los grupos al margen de la ley en el año 2002, y estamos a 2020 y estamos ya ejecutando el proyecto. Pues gracias a mi gestión dejé aprobado este proyecto, que hoy ya lo están ejecutando. Pero mira que el abandono realmente que ha estado, o sea, cómo la economía se afecta por la conectividad, que es lo más importante. Entonces, vemos el abandono que estaba este municipio, empezamos por conectarlo, empezamos a buscar ahora sí proyectos productivos que beneficien a nuestra comunidad actualmente. El cambio de administración ha dificultado muchísimo. ¿Por qué? Porque ya llevamos un año de esta nueva administración. Se contrató, un ejemplo, el proyecto del puente, que es muy claro, se contrató en mayo, o sea que a diciembre ya tenía que al menos la obra estar en un 40%, pero a esta hora no le han puesto ni una piedra. Entonces, mira qué difícil es el cambio de administraciones, porque llega otra persona que no le interesa seguir construyendo sobre lo construido. Entonces, esto afecta mucho. ¿Cómo veo hoy reflejado el tema de seguridad, el tema después del proceso de paz? Que yo puedo decir que para mí, como gobernante en esa época, y como Claudia Cabrera, puedo decir, el proceso de paz para nosotros fue una bendición. En 2 años del proceso de paz logramos vivir en tranquilidad, logramos esa reconciliación entre las víctimas y los victimarios, y empezamos todos a trabajar en pro de la paz, que eso para nosotros es fundamental. Empoderamos a nuestra gente en temas de paz, y es que aquí va la importancia y el liderazgo. Si el líder te dice, vamos a trabajar por la paz, porque es que no, en Colombia nadie puede decir, como el mensaje tan negativo que envió el gobierno nacional, vamos a hacer trizas los acuerdos, que muchos están de acuerdo con lo que se pactó en ese acuerdo, en ese proceso de paz, y que a muchos nos puede gustar como no nos puede gustar, pero fue la única salida para evitar derramamiento de sangre en Colombia. No había otra alternativa. Por lo tanto, todo lo que se pacte en una negociación de un lado y del otro se debe de cumplir. Al no cumplir con esos acuerdos, pues hoy vemos reflejados los daños tan enormes que se le han hecho al país, vemos ya unas disidencias muy fortalecidas, vemos otros grupos que surgen en este momento, que se están disputando los territorios nuevamente, o sea que vemos nuevamente el conflicto que surge nuevamente y con más fuerza, y quién sabe. Y yo digo, yo no soy pesimista, pero lo que yo veo a futuro en Colombia es precisamente que va a haber mucho derramamiento de sangre, que unos grupos se están fortaleciendo fuertemente, están reclutando menores de edad, están fortaleciendo esas filas de los grupos, y una guerra civil muy pronta se va a dar nuevamente, un nuevo conflicto interno, nuevamente tal vez más fuerte del que vivimos antes. Respecto a lo que tú dices, Claudia, de este panorama desolador en el que nos podemos estar viendo incursos, claro, nosotras sabemos que, por ejemplo, en el 2020 ha habido ya casi 70 masacres. Se viene desarrollando un asesinato selectivo y sistemático en contra de miembros de grupos políticos de izquierda, como de Colombia Humana, y lo que ha venido pasando con los más de 270 miembros, personas desmovilizadas de las FARC. O sea, esto está supremamente difícil. Dime tú allá, como Colombia Profunda es un programa dedicado para que le demos la voz a estos territorios olvidados, ¿están nuevamente las disidencias de las FARC allí disputándose territorio? ¿Están los paramilitares? ¿Qué está pasando? ¿Están reclutando niños? ¿Qué voz debemos llevarle al país para que conozcan lo que está ocurriendo allí? Hay que decir al país qué pasa, qué está ocurriendo allí en Policarpa y en sus alrededores, ¿no?
¿Qué ocurre? Que después de que trabajamos incansablemente estos 4 años por la seguridad, por garantizar la tranquilidad, la paz, la armonía en estos territorios, que nos empoderamos todos, es que hay que empoderar a toda la comunidad en temas de paz para que eso dé resultados positivos. Todos tenemos que estar en la misma sintonía. Nadie puede decir, no, es que sí, estamos de acuerdo que hay personas críticas del acuerdo, pero todos vamos en búsqueda de la tranquilidad y la paz. Vivíamos ya sin minas antipersonas, vivíamos sin enfrentamientos ni hostigamientos. Entonces, hoy ya vemos, como tú lo dices, más de 70 masacres en Colombia, enfrentamientos en medio de la población civil. Esto es lo que está pasando en la cordillera de Policarpa, que pertenece a la cordillera del departamento de Nariño, de estos municipios. Se enfrentan a diario, muertos a diario, desaparecidos, personas que no sabemos qué está pasando con esta violencia, y que esto se va a encrudecer mucho más. ¿Quiénes son los actores? Pues las disidencias de las FARC. Uno, las disidencias, los que estuvieron en el proceso y salieron del proceso, y otros, las personas que no ingresaron al proceso también, que hacen parte de estos grupos, los ex paramilitares que nuevamente se volvieron a reactivar y se volvieron a organizar para volver digamos, a ganarse esos territorios, a ocupar esos espacios que deberían, y que la obligación del Estado colombiano frente a los acuerdos, y no solamente si hubiese un acuerdo, no, es que el Estado colombiano debe garantizar la seguridad de nuestros territorios, y quien tiene que gobernar es nuestro Estado colombiano con nuestras instituciones. Entonces, ¿qué pasa? En los acuerdos de paz dice que donde hay FARC, y ya con el proceso de paz salía FARC, debería entrar nuestra fuerza pública, el ejército, la policía, comisarías de familia, inspecciones de policía, a garantizarle la seguridad a nuestros habitantes. Pero eso no se vio reflejado, entonces no se cumplen con estos acuerdos, entonces los bandidos, los de X o Y grupo, entran a disputarse este territorio como si esto no hay orden en Colombia, no hay orden, no hay esa gobernabilidad que necesitamos en los territorios. Los alcaldes tienen miedo, salen, ya no van al municipio, dejaron a la gente sola, y todos los grupos hacen lo que quieren. Yo tengo un recuerdo muy bonito, y yo digo, el que me quiso bien y el que no, pues bueno, pero yo fui una mujer de carácter, y siempre me paré en la raya y dije, bueno, aquí estamos trabajando por un proceso de paz, porque a los 2 años, no te niego, falencias fuertísimas, pero ahí el líder es el que tiene que estar punteando. Entonces, cuando sale la FARC, ya de la zona de concentración, casi a los 2 años del acuerdo, salen del territorio, y en plena administración, yo estaba en los 2 años de mi administración, salen ellos y entran otros grupos a disputarse el territorio, como los ex paramilitares que entraron, como los gaitanistas. Entonces, inmediatamente con letreros alusivos a las AUC, ¿y qué hice yo como alcaldesa? A borrar letreros y a fortalecerme de las instituciones, a fortalecernos con fuerza pública y a garantizar seguridad a nuestra gente. Aquí no van a venir a cogerse de, perdónenme, como dicen, de parche en nuestro municipio, no, señores. Ya el problema de la violencia pasó, y ahora somos constructores de paz, y vamos a trabajar es en pro de la paz. Y aquí toda nuestra comunidad está empoderada en temas de paz, y no vamos a permitir la violencia. Entonces empecé a bajarle banderas al ELN, a bajarle banderas a las disidencias, a borrar letreros y banderas a los gaitanistas. Y fue para mí algo muy difícil como mujer enfrentarme a toda esta situación, porque pues las amenazas y esto, pero ahí estuve firme en mi territorio, y se logró tranquilidad en mi municipio hasta que salí. Hasta que el día que salí de Policarpa estuvo tranquilo. Hubo algunos problemas, no siempre, no faltan, pero total seguridad, la gente se sentía muy segura. Después del 1 de enero al 2000, digamos 2020, pues tristemente podemos decir que Policarpa no es ni la sombra de lo que era, ya no se puede entrar al territorio, los que gobiernan son los grupos al margen de la ley. La pandemia hizo de que estos grupos se fortalecieran también muchísimo más, porque las restricciones de nuestra gente, ni la fuerza pública, ni los alcaldes, ni nadie, la gente a la merced de los grupos que eran los que colocaban sus normas, de que nadie puede entrar porque si no lo asesinamos, que si hay una persona contagiada con COVID, esa persona también va a ser asesinada porque se evita el contagio con la demás población. Era una cosa horrorosa lo que se vivió en esta pandemia y que se sigue viviendo en estos territorios. Sabes, yo soy una mujer acostumbrada toda la vida a que aquí estamos en violencia, en una guerra interna, una guerra
indiscriminada y todavía se me eriza la piel escuchando lo que tú estás diciendo, porque para nosotros aquí en Bogotá, aquí en la capital, en el interior del país, eso no existe porque no lo vemos, porque los medios de comunicación no nos dicen qué está pasando y por eso acudimos a estos medios alternativos para llegar allá al corazón donde está el conflicto, donde la gente está sufriendo. Yo no puedo creer que prácticamente ese municipio que tú dejaste tranquilo, con algunas dificultades, yo vi que de 2019 al 2013 hubo 68 incursiones de los grupos al margen de la ley que atacaron el municipio, que vivieron un tiempito corto de paz y que ahora nuevamente están metidos en una situación difícil y que sobre pretexto de la pandemia amenacen a la gente y yo no sé si habrán muertos por esta situación, pero de verdad que es desolador, desconsolador saber que aquí en la capital nosotros no sabemos lo que está pasando en muchas regiones del país a quienes les hemos cortado la voz. Piedad, dime tú, ¿cómo está el departamento del Cesar? El Cesar ha sufrido muchísimo por la presencia de los grupos paramilitares y otros actores armados. ¿Qué ha pasado? Precisamente a finales de julio yo publiqué un video de unas fosas. El alcalde de Valledupar, del Copey, como había tantos muertos por el coronavirus, él dijo, bueno, aquí en los terrenos aledaños al cementerio, vayan y caben unas fosas para los muertos por coronavirus, y se encontraron con muchos más cadáveres allí enterrados, unas fosas comunes. Afortunadamente la JEP dictó unas medidas especiales para proteger los terrenos y empezar la investigación. Inclusive hay una de las madres de Soacha que piensa y cree que allí puede estar su hijo desaparecido, fruto de esos falsos positivos. Piedad, ¿cómo está allá el Cesar, allende las fronteras capitalinas y esto? ¿Qué está pasando allí en el territorio en materia de paz o de violencia? No sé qué está pasando allí. Pues mira, Mariluz, pues efectivamente el departamento del Cesar fue un departamento muy golpeado por el conflicto armado. Ustedes saben que nosotros estamos entre dos serranías, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en donde hubo presencia importante de dos frentes de la FARC, un frente del ELN y grupos paramilitares que hicieron de esta tierra de paz una tierra con un conflicto armado importantísimo, muy triste, con un saldo de muchísimos líderes sociales asesinados, indígenas, personas de la Unión Patriótica, con el genocidio que aquí fue muy importante, que obligó a personas como Imelda Daza Cotes a salir del país, entre otras personas. Y con personajes tristemente célebres como Jorge 40 y como Ricardo Palmera, de ambos actores armados. Sin embargo, yo te puedo decir que luego de los acuerdos de paz y la desmovilización, más que una reactivación de los grupos armados ilegales, yo pensaría que se está dando un fenómeno de bandolerización, un fenómeno de lumpenización de algunas personas que se acostumbraron a hacer de esas actividades ilícitas su forma de vida. Y el departamento del Cesar es un departamento que desafortunadamente se pelea con el Chocó y la Guajira las mayores cifras de pobreza, hambre y desempleo en el país. El Chocó, la Guajira y el Cesar. Entonces, frente a esta situación de pobreza, no es para nadie un secreto, y lo dicen los estudios sociológicos, que la pobreza y la miseria va acompañada también de actividades delictivas. Una de las consecuencias es que aparecen muchas más actividades delictivas. Entonces, como te digo, una bandolerización que ha hecho que se incrementen los hechos de inseguridad tanto en lo rural como en las áreas urbanas, y también
un fenómeno de grupos de limpieza social que están asesinando a jóvenes que están dedicados al consumo de drogas y también a las actividades delictivas por la falta de oportunidades de trabajo y de estudio. Entonces, bueno, yo te puedo decir eso, que aquí más que reactivación de los actores armados ilegales, lo que hay es un fenómeno de generalización de la violencia y de la inseguridad por efecto, sobre todo, de la pobreza, que es muy preocupante. El desplazamiento forzado que ha arribado, las familias en desplazamiento forzado que han arribado a esta ciudad de Valledupar, han hecho que se creen cinturones de miseria que nunca había habido en Valledupar. Y eso también ha traído sus consecuencias en cuanto a seguridad, porque las cifras de ventas informales, la economía informal se ha disparado, y ahora con el coronavirus esas cifras sociales son mucho más graves, Marilu. O sea que nos enfrentamos ante otro panorama también desolador, y es que tanto en el sur de nuestro país como en la zona nororiental también está ocurriendo en estos momentos, y me imagino que en muchos otros lugares. O sea, está generalizada la pobreza, la violencia, la lumpenización, no sé, ¿será que sí tenemos vías posibles para cambiar esto? Piedad, ¿tú cómo ves el panorama político actualmente y a futuro? Bueno, yo soy una mujer de la esperanza. Como tú bien conoces las cifras, Mariluz y compañeros y compañeras, las mujeres son más de la mitad de la población, somos el 52%. Y hay unas cifras que arroja Naciones Unidas, un estudio de Naciones Unidas que dice que de ese 52% de población, solo el 12% ocupan cargos de elección popular. Somos más de la mitad, pero solo el 12% ocupan cargos de elección popular, 14% concejales, 17% diputadas, 9% alcaldesas únicamente, y en el Congreso el 21% son mujeres. Entonces, yo creo que Colombia entera está reflexionando sobre lo que ha dicho García Márquez, en el sentido de que en el siglo XXI hay que darle la oportunidad a las mujeres, que además hemos demostrado a través de toda la historia que somos buenas administradoras, que somos buenas para proteger el medio ambiente, para proteger a nuestros hijos, a nuestras familias, y que somos capaces, tan o más capaces como los hombres, de ejercer cargos de elección popular y de gobierno. Yo veo que aquí en Valledupar se están conformando grupos y escuelas de formación política que, además de estudiar temas de derechos humanos, estudian particularmente temas relacionados con los derechos de las mujeres, grupos también de mujeres que estudian las teorías feministas y todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y pienso que nos estamos empoderando y que estamos yendo de una manera decidida hacia que las mujeres empecemos a acceder a cargos de poder, de toma de decisiones. Cuando yo lo vi reflejado, cuando yo era la única candidata, o precandidata mejor, porque no obtuve aval, a la alcaldía de Valledupar, había muchísima simpatía por mi candidatura, por mi programa de gobierno, que estaba inspirado en los ejes de la Colombia humana. Había muchísima simpatía porque nosotros teníamos unos grupos de apoyo de la campaña de la Valledupar humana, que se llamaban 1000 jóvenes, 1000 sueños, 1000 mujeres, 1000 sueños. Por grupos poblacionales había grupos temáticos y poblacionales, como ese de 1000 mujeres y 1000 sueños, que generaron muchísima simpatía. Nos íbamos a los semáforos a repartir los periódicos y con alcancías a decirle a la gente que apoyara la propuesta, porque nosotros no íbamos a pedir no íbamos a pedir dinero para después ejercer prácticas de corrupción, sino que entre todos íbamos a financiar la campaña,
y realmente nosotros en ese momento vimos que hay una gran simpatía hacia el tema de que una mujer pueda regir los destinos de Valledupar o del Cesar, y de que hay una simpatía hacia el hecho de que las mujeres participemos en política. Gracias, Piedad. Claudia, ¿tú qué piensas, mujer, de justamente la participación de las mujeres en la política aquí, en el presente y a futuro? Tú dejaste un municipio tranquilo y hoy encontramos un municipio totalmente al revés, por decirlo así, un municipio en donde los índices de violencia, la presencia de actores armados son exponenciales. ¿Qué crees tú? ¿Cuál debe ser la participación nuestra como mujeres en la política, tanto a nivel regional como nacional? Para mí es muy importante y celebro mucho que hoy el Congreso de la República pues hay un proyecto de ley importante para estructurar ese código electoral donde se busca la participación del 50% digamos, 50-50. Ya no es el 30, sino el 50 que se busca. Entonces yo pienso que para nosotros es muy importante ese avance que se dio, que se está dando, y que ojalá también no permitir que nos utilicen, como tú lo decías al inicio de la conversación, como un relleno. Las mujeres tenemos muchas capacidades, estamos preparadas, somos mujeres fuertes y que podemos ejercer cargos de elección popular, cargos de toma de decisiones, que es lo más importante, porque cuando yo era niña yo decía, yo quiero transformar mi territorio, yo quiero ser alcaldesa, y la única manera que lo podemos hacer es a través del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial también, porque hay que trabajarle duro al tema judicial en Colombia. Entonces todo se está quedando obsoleto y hay que actualizarnos, pero especial necesitamos el apoyo de nuestras mujeres. Hay que empoderar a nuestras mujeres, tenemos que empoderarnos todas en temas de paz y en temas de género. Las mujeres hemos demostrado mucho liderazgo, mucho potencial y hay que apoyarlas. Estos escenarios son muy importantes para mostrar las acciones de las mujeres, acciones positivas que han generado cambios en nuestros territorios y que otras también pueden seguir y continuar ese legado, continuar ese ejemplo también de que no vean a la mujer como que la mujer no puede ejercer un cargo, sino que por el contrario, miren, las mujeres están demostrando, y la pandemia nos demostró en el mundo, los países liderados por mujeres salieron muy bien librados. Entonces, mira que esos son caminos que abren otras mujeres para que nosotras también nos vean con otros ojos. Hay que cambiar lo que decía Lucía anteriormente. Hay que cambiar porque es que el problema no es de las mujeres, el problema es de los hombres. Entonces hay que trabajarle en el tema a los hombres también y de concientizar a las instituciones la importancia que es trabajar por la equidad de género. Entonces ahí las políticas deben ir encaminadas precisamente a buscar esa equidad, a buscar esa paridad, a buscar el fortalecimiento de las instituciones, porque no podemos olvidar a nuestras mujeres rurales también. Allá hay mucho potencial, pero todos somos colombianos, decimos, todos somos colombianos, tenemos los mismos derechos, pero vaya a ver si tenemos las mismas oportunidades para ejercer esos derechos. No las tenemos. Entonces hay que trabajar fuertemente en la participación, buscar la participación, la incidencia y la participación de nuestras mujeres en escenarios de poder, ya lo decíamos, de toma de decisiones, el empoderamiento económico, que es fundamental. Si no hay empoderamiento económico, no estamos en nada, no podemos avanzar en eso, y en eso sí hay que buscar que se tiene que legislar en el Congreso de la República para que podamos nosotras las mujeres tener unos recursos para nuestras campañas. Pero mira tú paradójico, hay uno de los partidos alternativos, de esos que tienen personería jurídica, Colombia Humana no tiene personería jurídica, que en sus estatutos consagra que el 30% será para las mujeres. Yo digo, ¿cómo es posible que digan que es para las mujeres en lugar de decir será para alguno de los géneros? O sea, siempre nos siguen disminuyendo, poniendo en total desventaja. En el movimiento político Colombia Humana ha planteado, no sé si has escuchado, pero te quiero informar, una nueva dinámica, y es justamente, y tú que estás de embajadora ante la Cumbre Mundial de Mujeres,
sería muy importante. Esto es ahorita a finales de mes, ¿no, Claudia? Sí, así es. Ok. Hay un mensaje muy importante que hay que llevar a nivel nacional e internacional, y es justamente el protocolo de la no violencia política contra las mujeres. Es un protocolo que deben implementar los partidos políticos y sobre todo los partidos y movimientos políticos alternativos en este país, que todavía nos siguen viendo como las invitadas de más, como la decoración, y yo en este trasegar, en mi reactivación política, por decirlo así, porque estuve de funcionario público algunos años, en esa reactivación política me he dado cuenta de la maravilla de mujeres que uno ve en el camino, de esa fuerza, de esa energía, de esas ganas de trabajar, de seguirlo haciendo. Yo soy inmensamente feliz de encontrarme solamente en un escenario de hombres, en un escenario patriarcal, en un escenario excluyente, porque también vemos hombres que nos apoyan, que nos facilitan el camino, que nos empujan, que nos asesoran, que nos acompañan, que ellos nos dicen, yo te acompaño a ti en este proceso, no soy yo, eres tú. Me parece maravilloso. Y quiero hacerles una pregunta a Claudia y también extensiva para Piedad Lucía. Dentro de la idea del diseño del protocolo en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿cuál es tu propuesta en materia de sanción a estos hombres que violan justamente nuestros derechos como mujeres? Para ir cerrando, tenemos un minuto. Por favor, Claudia. Mira, lo más importante, hay que legislar en el tema de las redes sociales. Las redes sociales nos están acabando y hay que buscar unas sanciones bien fuertes contra esto, porque precisamente la violencia política se vive en las redes sociales de desprestigiar a las mujeres. Entonces, aquí no solamente es solo a los hombres, es que es hombres y mujeres, porque muchas veces entre las mismas mujeres somos las que más nos atacamos. Entonces, hay que uno buscar esa norma que permita castigar estas acciones, y dos, es también buscar que en Colombia podamos nosotros también tener esa participación en el tema de la comunicación, que es fundamental. O sea, si no mostramos las acciones, si nos opacan, entonces difícilmente van a poder ver nuestro trabajo. Entonces, es muy importante el acompañamiento de todos los medios de comunicación también, para que estos escenarios, que no solamente sean locales, sino a nivel internacional, podamos nosotros mostrar lo que estamos haciendo y lo que somos capaces de hacer. Y en materia de sanción, ¿tú qué crees? Claro, nosotras las mujeres también a veces dañamos la imagen de los hombres, y hay que creer a las mujeres, pero no hay que creer a ojo cerrado, hay que mirar las pruebas también, ¿no? O sea, debemos seguir fielmente un proceso, el debido proceso. No podemos decir este hombre me maltrató o este hombre me acosó si realmente no hay pruebas. Hay que creerle a las víctimas, hay que creerle a las mujeres, pero no siempre hay que creer todo lo que se esté diciendo de un lado o del otro. Hay señalamientos injustos de ambos lados. ¿Cuál crees tú que puede ser una sanción puntual contra cualquiera de estos tipos de manifestaciones y de pronunciamientos a través de las redes que denigran el nombre de una persona? Bueno, las sanciones tienen que ser muy fuertes. No me atrevo a decir exactamente cómo podría ser una sanción que realmente cambie lo que estamos viviendo. La violencia política, vuelvo y lo repito, no solamente es la violencia de los hombres hacia las mujeres, sino que hay que buscar también la sororidad. Hay que capacitarnos mucho en ese tema de sororidad. Las mujeres tenemos que apoyarnos y trabajar mutuamente, porque esto nos está afectando muchísimo, muchísimo el camino para que las mujeres podamos cambiar esa realidad de la que estamos viviendo. Y esto, concientizarnos de que esto no solamente es que en el momento estamos trabajando para ello, es que vienen nuestros hijos, nuestras hijas, y la realidad de nuestro país. El cambio que tiene que haber es un cambio muy estructural desde la base, desde nuestros hogares, para que podamos cambiar así todo el panorama nacional. Me gusta eso del cambio estructural desde la base. Gracias, Claudia. Piedad, cuéntanos tú tu opinión al respecto. Pues, compañeras y compañeros, yo considero, y lo hablamos en otro programa en el que estuvimos, Mariluz, esto respecto del protocolo,
yo te quiero decir, Mariluz, que el país ha trabajado, y quiero insistir en eso, ha trabajado en la construcción de rutas para la atención a las mujeres víctimas de violencias, de distintos tipos de violencias, amparados en la ley 1257 de 2008. Entonces, esta ley establece unas sanciones para las personas que incurren en violencia contra la mujer, en los diferentes tipos de violencia contra la mujer, y no es una excepción los hechos de violencia contra la mujer que se suceden en el marco de estos escenarios políticos. Entonces, existen unas rutas claras, unas sanciones claras para quien ejerza un hecho delictivo de violencia por razones de género contra la mujer, que deben ser consultados a la hora de construir los protocolos específicos. Porque el acceso a la justicia es uno solo, las entidades que atienden a las mujeres para protegerlas en caso de violación de sus derechos son unas con unas competencias específicas, entonces no puede haber un protocolo distinto y desarticulado para los casos de violencia en el marco del accionar político. Tiene que estar completamente articulado, Mariluz. Gracias, Piedad. Pues sí, nosotros lo que estamos pensando es que al interior de Colombia Humana, que es la primera organización política que se plantea justamente abrir el espacio a las mujeres para que sean las mujeres las constructoras del protocolo, un protocolo que yo supongo, no soy la panacea en ese aspecto, tampoco soy la más conocedora en la materia, pero es un protocolo en contra de esta violencia política en donde se ven escenarios de exclusión a las mujeres en la participación en sus listas, de cortarnos el camino para participar en nuestra aspiración, o del maltrato político y descrédito que se da al interior de los partidos políticos. Entendemos que debe haber unas sanciones al interior del partido político, y cuando estas trasciendan las esferas de lo político hacia el ataque personal, como el acoso sexual o como violencia física contra una compañera, hay que acudir justamente a lo que ya existe, lo que tú dices, Piedad. Hay que ir a instancias penales para que se sancione y se investigue debidamente de acuerdo a las pruebas aportadas. Claro, hay que tener la sinergia entre eso que se quiere crear como el protocolo en contra de la violencia política contra las mujeres y la diversidad, y también los alcances que este debe tener en consonancia con lo que ya existe. Bueno, mujeres, les agradecemos muchísimo por su participación. Quiero que ustedes se despidan para poder cerrar. Bueno, seguimos contigo, Piedad, despídete. Bueno, yo quiero agradecer esta invitación que me han hecho Diego y Mariluz a este programa de la Colombia Profunda. Quiero decirles que la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social, para la igualdad de oportunidades con los hombres, y por supuesto la participación política, es indispensable para construir una Colombia democrática, una paz con justicia, si no se, perdón, una paz con justicia social y la garantía plena de los derechos de las mujeres no puede darse si no hay una participación política importante de las mujeres en los órganos de decisión, y es una tarea, la garantizar nuestros derechos como mujeres es una tarea que no corresponde a un solo sector de la sociedad, sino al gobierno, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de mujeres, a la academia, a la empresa privada, a las organizaciones políticas, a toda la sociedad, la gran tarea de garantizar los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por participar. Y Claudia, despídete tú también, por favor. Agradecerles a ustedes por la invitación a este programa. De verdad que es muy importante mostrar la realidad de nuestros territorios, lo que está viviendo nuestro país, que tener en cuenta que Colombia no solamente es Bogotá, no es Cali, que Colombia tiene una gran parte que es rural, que hay unos municipios, más de 806 municipios que son categoría sexta,
y que hay muchas mujeres que necesitan de nuestra ayuda, las mujeres rurales, y que hay que trabajarle fuertemente al tema, ¿no? Yo creo que a veces nos duele cuando en Colombia elegimos personas que no conocen la realidad de nuestro país, que no conocen la realidad, porque yo siempre lo pongo como ese ejemplo, ¿no? Colombia, o lo que nos toque a nosotros gobernar, un municipio, un departamento, es como un hogar. Entonces, el buen padre busca a sus hijos más vulnerables para apoyarlos y para sacarlos adelante, y buscar la forma de que todos estemos bien, que podamos estar bien. Entonces, a Colombia le hace falta hacer un trabajo fuerte en la parte rural, donde está también la riqueza, que es precisamente, si queremos trabajar y activar la economía, se debe trabajar en la parte rural con nuestros campesinos, sacar adelante proyectos productivos, que Colombia pueda salir adelante también con nuestra economía. No solamente son las capitales ni las ciudades principales. Entonces, tenemos una gran riqueza en Colombia que hay que trabajarle al tema. Y en especial, mira, el proceso de paz precisamente trabajaba fuertemente por buscar que el turismo, que a través del turismo podamos mejorar la economía de nuestro país. Uno sale fuera de Colombia y ve que en otros países precisamente el turismo es lo que mejora la economía, y en Colombia lo tenemos todo, somos ricos en todo, pero no hemos podido explotar eso. ¿Por qué? Por la violencia que vivimos, que la gente tiene temor de venir a Colombia, y que logramos ese trabajo con el proceso de paz, pero hay que volver a insistir y no digamos, no desmotivarnos, sino que por el contrario tenemos que fortalecernos más y sacar adelante todos articuladamente a nuestro país. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esta es la voz de las mujeres en las regiones. Esta es la voz de las mujeres que nos dice cómo nos sentimos, cómo debemos seguir adelante, y con propuestas muy concretas para que todas y todos conozcamos ese país allende las fronteras bogotanas, esta fría capital. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos invitarlos a nuestro siguiente programa. Vamos a estar emitiendo los martes de 7 a 8 de la noche por nuestra plataforma Cuarto de Hora. Los invitamos a ver nuestra Colombia Profunda. Muchas gracias a Diego Dájer hoy por acompañarnos de esta manera tan dedicada. Gracias a nuestras invitadas, a Claudia y a Piedad. Y bueno, un abrazo a todos. Colombia Profunda.